La tienda de juguetes de colección ya está aquí y tú puedes venir a conocerla. Universo Toys, tienda de juguetes de acción y coleccionismo. Visita nuestros locales y comienza tu aventura, donde el coleccionista es tratado como todo un experto. Contamos con geniales figuras de tus personajes de cómics, películas y series que no te puedes perder a un precio increíble. Introdúcete al mundo amigo y checa la vasta colección de estatuas de tus animes favoritos del momento. Si de Pokémon se trata, tenemos una variedad en figuras para que los atrapes a todos. Y vuelve a sentirte un niño otra vez con la gran colección de figuras de Lego a tu disposición. Visita nuestros locales en Mall Paseo Santa Rosa, Placer 667, Galpón 4, Local 92, Galpón 6, Local 21 y Galpón 5, Local 61, Versa Bio Bio. Atención, fines de semana y festivos. Haz tus consultas al fono +569 4578 2188 y visita la fanpage de Universo Toys para estar al tanto de todas las novedades. Universo Toys, tienda de juguetes de acción y coleccionismo. De los albores del espacio y tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime, cómics, libros, videojuegos tecnología y muchos temas que a un buen fanático pudiera interesar. cruzando dimensiones, llegan hasta tus oídos. sus locutores Jovito, Gaudí, De Lagoon, bienvenidos a escuchar a los Monjes Fanáticos. Amigos, estamos en un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. ¿Cómo estás, Delagún? Bien, bien. ¿Y tú, amigo mío, Jovito, cómo estás? Bien, aquí estamos. Hoy día volvemos al cine en este episodio. Así es, retomamos la senda de las series, películas y demás, pero no específicamente con un dato puntual, sino que vamos a comentar más bien una especie de elemento narrativo, argucia, excusa. De hecho, ya el tema es un MacGuffin para conversar de cine. Sí, vamos a hablar de distintas películas y distintos elementos que cuando uno nombra un MacGuffin, la gente no tiene idea de qué se trata. De hecho, hay algunos que nosotros tampoco sabíamos bien de qué se trataba y lo investigamos clarito para cuando te cuentan el ejemplo en la película, ahí como que... Y no solo se utilizan en las películas, sino que también en las novelas hay varios de estos elementos. Son elementos de los guiones para atrapar, engañar, cautivar al lector espectador. Así es. Antes de empezar con nuestro gran tema de el MacGuffin, o MacGuffin, como dicen por ahí, vamos a recordarle a nuestros amigos. La semana pasada tuvimos una transmisión en directo desde nuestra página, una pequeña prueba, transmisión, va a aprovechar para seguir dando noticias y comentar, terminar este espacio de Mortal Kombat. Y prometimos que íbamos a sortear este monito que tenemos en pantalla, un Funko de Raiden. Sí, son los que participaron hasta la semana pasada, así que no se preocupen, son los que participaron en los especiales de Mortal Kombat. Así que quédense hasta el final del programa para saber quién es el ganador de este Funko, que tendrá el honor de recibirlo ya sea en directo o aquí en directo en su casa. Depende de su ubicación geográfica. Exactamente. O tal vez que pueda venir acá al espacio y compartir con nosotros un programa de esto, así. Porque recuerden que este es un programa de fanáticos, hecho para ustedes que son fanáticos también y que nos escuchan. Todos estos elementos que vamos a conversar hoy día, para que los vean en detalle, están en www.monjesfanáticos.com, la página oficial de Monjes Fanáticos. Partamos para que no ampliemos el preámbulo. Claro. El término MacGuffin es una expresión acuñada por el gran director y cineasta Alfred Hitchcock, ¿sí? Que designa, como bien lo decías tú para introducir el tema, una excusa argumental que motiva a los personajes y al desarrollo de la historia. Puede ser una de las cosas o ambas, pero que carece de relevancia, y esa es como la gran gracia que tiene, en relevancia, no tiene relevancia en sí para la trama. O sea, lo puedes cambiar por cualquier otra cosa, sí, y funciona igual. Es una mera excusa para entrar a la historia principal. Por eso digo, este tema del MacGuffin para nosotros es la excusa para hablar de cine. Cambiar el tema de los videojuegos, como estuvimos hace un par de semanas, al tema del cine, probablemente tal. Y tú, Jovito, investigaste la historia. ¿De dónde viene el término MacGuffin? La palabra procede de una historia que se atribuye ahí a lo que contaba Alfred Hitchcock, que dice que
van dos hombres en un tren y uno de ellos le dice al otro, ¿qué es ese paquete que está en el maletero que tienes sobre la cabeza? Y el otro le contesta, eso es un McGuffin. ¿Un McGuffin? ¿Y eso qué es? ¿Qué es un McGuffin? Y el compañero de viaje le responde, un McGuffin es un aparato para cazar leones de Escocia. Pero si en Escocia no hay leones, les peta el primer hombre. Entonces eso de ahí no es un McGuffin, le responde el otro. ¿El león? Es una historia de lo más complicada. Y no El había elemento ahí lo que apunta es que el elemento te lleva a desarrollar la historia. Y en cierta forma te lleva a pensar que los dos tipos que están viajando van hacia Escocia. Pero el elemento ahí es un elemento más de adorno. Y que puede ser una motivación para otra cosa. Pueden ir arrancando de un robo, una persecución política, Claro. un traficante internacional. Varios motivos. Y tenemos este elemento, el McGuffin, en varias películas. Si empezamos a rememorar las películas, ustedes van a decir, eso es un McGuffin. Y tenemos, por ejemplo, el caso más clásico es de una película clásica, valga la redundancia, El Ciudadano Kane. Precisamente porque en la época de Hitchcock, que él fue el que más ocupó este recurso narrativo precisamente para darle pie a su Sí, para películas, iniciar su ¿no? historia y todo. También tenemos algunos ejemplos de Hitchcock, pero el primer caso Pero el fue caso El de Ciudadano Ciudadano Kane, Kane, claro. de Orson Welles, donde el protagonista, Roswood, ejecuta una palabra antes de morir. Claro, o sea, las últimas palabras de ese magnate son las que propician toda la investigación durante la película, pero en estricto rigor no hay nada más que menciona este tipo de frase dentro de la misma. O sea, incluso lo único que se ve al final es la tumba quemándose, o un poco menos así, pero sería como todo. Con Claro. las palabras de Rosenborg, que en realidad es el apellido Rosenborg. Claro, pero- y la investigación parte en saber qué significaba o qué sentido tenían las palabras, pero en realidad la historia no va por ese lado. Entonces ese es el primer McGuffin que puedes ver, que es una palabra o una frase nos lleva a la historia del Ciudadano Kane. Es como la frase esta de los mensajes que hay en los viajes del pasado, del tiempo, donde al final de cuentas el mensaje se malinterpreta y toda la historia nadie en adelante cambia completamente. Sí, lo que pasa es que aquí apunta que el McGuffin es un elemento que puede reemplazar. Ahí cuando un viaje en el tiempo tienes como el elemento del tiempo es relevante, no es tan reemplazable. Mira, de hecho yo te voy a dar un ejemplo que no lo pusiste acá, pero yo creo que es más actual todavía y referente a los superhéroes. Y es que las gemas del infinito en las películas anteriores a Infinity War son McGuffins. Por ejemplo, el Tesserato en Capitán América. ¿Mm? El Tesserato no es más que un elemento que tiene, entre comillas, buscan los malos, pero que en sí no sirve, que se puede cambiar por cualquier otra cosa. Puede ser un conejito de Pascua, un huevito, cualquier Te lleva cosa. y te lleva a la historia del Capitán América. Claro, y sirve como excusa para las fuerzas del Capitán América atacar a Red Skull en su base, pero no sirven de otra cosa más. Sí, otro ejemplo, aquí ya entramos al maestro del suspenso, Alfred Hitchcock, con la película Psicosis. ¿Ya? La protagonista, que de hecho es la que parte en la promoción de la película, salía en el afiche, que era la más relevante. La mujer rubia está. Sí, que de hecho desaparece ahí en la primera fracción de la película, porque Claro. la película no es sobre ella. Pero el gran McGuffin que tiene esa película, y es donde lo ocupa maestramente Alfred Hitchcock, es que ella supuestamente se ha hecho con un dinero y está huyendo. Roba un dinero y de hecho hay solamente 3 escenas en la película donde aparece ese famoso dinero, pero no tiene ninguna influencia. No tiene ninguna relevancia en la historia, porque en realidad por eso se llama el McGuffin. Ella podría haber ido por cualquier otro motivo, pero finalmente lo que termina y lo que es la historia en sí es la llegada al Motel Bates. Y obviamente la historia de Norman Bates, que sabemos todo ahí que pasa ¿Qué es con lo que esa pasa? tremenda historia de suspenso. Y su ¿Tú mamá. viste Y Psicosis su o mamá. no? No, reconozco que no la vi. Sí, te voy a dar otro datito aquí dentro de esto. ¿Tú sabes quién es la mamá de... O sea, de Norman de quién es Bates? hija de la rubia del protagonista de Psicosis? De Alfred Hitchcock, ¿no? No, Jamie Lee Curtis. Ah. Una screen queen clásica ahí Mira tú, de las películas. Ahí está, el linaje ese se transfiere. Viene en la sangre, pero bueno. Otra película que también desde mismo Alfred Hitchcock es Con la muerte en los talones.
la historia de Con un, Cary Grant. claro, un ejecutivo que en este caso se le atribuye el hecho de ser parte de un grupo de espionaje, pero en este caso en realidad es una confusión donde el personaje de Cary Grant tiene que empezar a arrancar porque lo persigue el gobierno. Y lo que no sabemos es qué es lo que realmente estos espías andan buscando. Ese es como el tema. Entonces aquí simplemente la búsqueda de estos espías donde lo confunden al personaje de Cary Grant, no tiene nada que ver, es lo que le pone en ejecución la trama, que en realidad es la persecución, es como querer salvarse en ese sentido. Pero no la idea, el motivo, el porqué detrás no tiene ninguna relevancia. O sea, ni siquiera se menciona más que por el hecho de decir, él fue y señalarlo nomás. También dentro de la historia del cine hay ejemplos de MacGuffin que no son muy claros. Por ejemplo, uno bien discutido siempre ha sido en el episodio 4, Una Nueva Esperanza de Star Wars. Los famosos planos de la Estrella de la Muerte. Claro, y más ahora que tiene película propia. Claro, o sea, tiene algún fundamento. Ahora, ¿por qué esta discusión? Porque finalmente los planos igual tienen un uso final en la película. ¿Ya? Todos ya vimos la película, así que no le estoy comentando spoilers. Estamos rematando los spoilers. Que son los planos de la Estrella de la Muerte que permiten destruirla. Pero, ¿por qué se considera un MacGuffin? Para los que dicen que sí es un MacGuffin. Centrándonos solo en el episodio 4. Claro, Ese es el punto. solo centrándonos en el episodio 4, por supuesto. ¿Por qué? Porque la historia de perseguir estos planos, que hasta durante toda la película no tenemos claridad de qué son, ni cómo son, ni para qué sirven, es solo meternos en la historia de Star Wars. De los Jedi, de la República y en la historia de Luke y la familia Skywalker. Sí. Claro. Entonces, por eso es el elemento que sirve. Sí, recordemos que primero Darth Vader está persiguiendo a los rebeldes que tienen los planos. Después los planos son enviados con los androides y ahí sigue la búsqueda. Y ese es el nexo con el personaje principal. Y claro, y de ahí se desarrolla toda la historia de los Skywalker y los Jedi. Y empieza a desviarse porque a la larga es llevar a los androides, o sea, como que el MacGuffin pasa de los planos a los androides y los androides terminan siendo como la excusa de los planos. Entonces ahí de repente dice, ¿habrá sido relevante que fueran planos y no fueran, no sé, podría haber sido, no sé, una bomba especial. Una película porno. Claro, no sé. la porno de Palpatine. De Palpatine, claro. Algún dato, ¿cómo se llama esto? Un maletín, como en el de... Las fotos sadomasoquistas de Palpatine con Darth Vader. Quizás, por la toga de Anakin antes de ser Darth Vader. Puede haber sido cualquier cosa. Entonces, lo que pasa es que después con Rogue One, donde tenemos toda una trama relacionada precisamente con los planes, son relevantes. Sí. Ahí cambia el sentido. O sea, si lo tomamos desde ese punto de vista, metemos a Rogue One, que es mucho más nueva. En realidad, ahí la trama es cómo se roban los planos de la Estrella de la Muerte. Claro, ¿y por qué son importantes esos planos? Sí, lo explican todo, sí. Ahí está el tema. Entonces, sí. Discusión. Y en otra película ya más de corte familiar, nuestra familia favorita de Springfield, Los Simpsons. Propiedad de Disney. Ahora, sabemos, Fox ahí trató de pegar sus palos de ciego. Sí. Tenemos el MacGuffin, el chancho araña. El puerco Potter. El puerco Potter. ¿Por qué? Porque el puerco es el que ocasiona el colapso de Springfield. Entonces nos lleva a la historia real, que es cómo la familia Simpson tiene que arrancar de Springfield, o sea, claro, y cómo la hace colapsar. Pero podría haber sido, por ejemplo, una explosión de la planta nuclear. También puede haber sido una invasión extraterrestre. Una invasión extraterrestre. Kodosikan. Claro. En una de las tantas veces. De hecho, el chancho o el Potter o porco araña desaparece. Desaparece ya de la mitad de la escena en adelante. Cuando ya tienen que huir, ya no aparece más. Sí, ya entonces, deja de ser relevante. Por eso calza perfecto con un MacGuffin. Claro, aunque algunos podrían decirle no, si tiene más relevancia, pero es que en estricto rigor los hechos se desencadenan por decisiones de Homero, no porque el chancho haya sido el gestor detrás de todo. También una película totalmente cómica que puede que no les guste, yo la tengo entre mis placeres culpables, es Socio o Dude, Where is my car? ¿Dónde está mi auto? ¿Dónde está mi auto? Mira. Donde el MacGuffin... MacGuffin... en inglés? Sí, me salió bonito. No me va a retar el señor... ¿Monje icónico? No, el señor Víctor Sandoval, que de repente nos escucha y nos corrige. También saludo para Víctor también, que nos corrige aportó mucho, inglés. nos corrige en los ingleses. Así que nos salió bien ahora. Dude, Where is my car? Ya muy bien. Lo aprovechamos de repetir. El MacGuffin es el auto mismo. Porque ellos pierden el auto y ahí parte toda la historia. Y en realidad la historia no es con el auto, en realidad es saber todo lo que les pasó. Y es obviamente una película súper estrafalaria y loca, pero entretenida. Y aquí me voy a salir de la pauta otra vez. No, un MacGuffin no necesariamente es una cosa, puede ser un personaje. Y por ejemplo, para repetir, la película ¿Y qué pasó ayer? Donde
En la primera tenemos que el McGuffin es el novio. Que se pierde, sí. El novio invita a todos sus amigos, mejores amigos, más el cuñado metiche, a la fiesta. Y de repente estos tipejos despiertan al otro día y se les perdió el novio. Y lo que tienen que hacer es recrear todos los eventos, porque no se acuerdan qué pasó, por eso se llama la película ¿Qué pasó ayer? O The Hangover. Hasta saber el paradero del novio, que no aparece hasta el final de la película. O sea, el novio es el McGuffin en este caso de la historia. Sí, otro ejemplo que tenemos está en la película de Pulp Fiction. Y aquí también nos comenta Felipe Tapia que, interesante, me doy cuenta que Tarantino usa ese recurso en varias películas. Así es. Tiene mucha En influencia de Reservoir Hitchcock. Dog, o en la captura de los forajidos en Django. Sí, efectivamente, Tarantino es uno de los perfectos que utiliza. Como discípulo Sí. también de mucha influencia de Hitchcock. La parte de en su- suspenso, sí, en su- tributa al cine que le gusta. Exacto, Entonces, claro. de hecho, el ejemplo que traíamos era de Pulp Fiction. Hay un famoso maletín en Pulp Fiction donde el mismo Tarantino en algún minuto dijo, pensé en darle forma que inicialmente pudiera tener diamantes o algún elemento clave, pero en realidad el maletín mismo, que es el McGuffin de Pulp Fiction, no interesa qué tiene. No, La el historia contenido es de estos, irrelevante. claro, es de los protagonistas en realidad. Y en la misma película finalmente Tarantino descarta todas las menciones al contenido exacto del maletín y queda en la duda para que el espectador complete qué podría tener el maletín. Esa también es una gracia, o sea, vuelvo a repetir. La gracia para que sea un McGuffin es que sea irrelevante a la trama. No importa que esté o no esté, solamente aporta como gancho, así como una especie de pasamano para mantener la historia fluyendo. Y podría ser reemplazable por cualquier cosa. Por eso lo que dices tú del maletín, por ejemplo, el contenido pasa a segundo plano porque la historia es qué es lo que ocurre para conseguirlo. Sí, que le ocurre a estos tipos, a Travolta. Claro, pues. Y todo a Samuel L. Jackson. las historias que le pasan entre medio ahí a los imbéciles. Y las matanzas, pues a la larga hay toda una cadena de matanzas ahí entre medio justificables, en teoría, por el famoso maletín. Sí, los fanáticos también de la ciencia ficción en la parte de libro, se viene una serie de HBO que esperamos que sea muy buena, con este ejemplo, es la saga Fundación de Isaac Asimov, donde se habla de la gran enciclopedia galáctica o la enciclopedia universal que están creando para salvaguardar el conocimiento de la humanidad. Y en realidad es súper irrelevante la enciclopedia porque es muy poco útil y solo se es nombrada y da como un eje a la gran historia que es las fundaciones y las historias que se desarrollan Claro. con el desarrollo galáctico. O sea, Fundación se llama la novela porque en estricto rigor fundan en un planeta X que lo colonizan con el objetivo de crear la gran enciclopedia. Y ahí está el tema. Sí, y el McGuffin sería la enciclopedia, Exactamente. que nos lleva a la historia de Porque todos al estos final de planetas cuentas, claro, cuentan esa historia de que se funda ahí por producto de la enciclopedia, pero en estricto rigor la trama gira en torno a los problemas políticos que hay a raíz de este sistema que se genera en este planeta. Y si solo creen que también pasa por películas cabezonas o más de autor, tenemos en Dragon Ball un ejemplo de McGuffin, El propio nombre, Dragon Ball. las esferas del dragón. ¿Por qué se llama Dragon Ball? Al principio son un poco más relevantes, pero después son solo una excusa para contarnos la historia de Goku y de las peleas que tiene este Super Saiyajin, Claro, en el Super mejor- Tallarín. En el Super Tallarín. A lo mejor de los casos funciona para arreglar un par de cosas que quedaron. Por ejemplo, las N veces que muere Krillin. Sirve para eso. Pero Ya- es más que nada la Yamcha, excusa. Tenshinhan, Yamcha, Tenshinhan, Vegeta. Namekusei, etcétera, etcétera. Y así nombramos una larga lista. Sí, pero, Pero las esferas la- del dragón son unos para eso McGuffin, sirven. sí. Para eso sirven. Y el resto de la historia es la biografía de Goku y su familia y sus amigos. Sí, en la serie de X-Files, Expediente Secreto X, también se considera que los extraterrestres mismos o qué quería ocultar el gobierno es un McGuffin de la serie, que nos lleva a todas las historias paranormales, nos lleva a todos los casos raros que investiga Fox con Scully, pero finalmente, ¿qué quería tapar el gobierno exactamente? Llega a ser un McGuffin, es solo una excusa para entrar a la historia. Hasta los extraterrestres podrían ser un McGuffin ahí. Pero Sí. dependiendo del capítulo, eso está claro. De hecho, en How I Met Your Mother, o mejor conocido como Cómo conocí a tu madre, una historia que es, a juicio de varios, una especie de copia de Friends o una versión actualizada de Friends. Ahí, ¿y por qué digo eso? La menciono, la comparación. Porque precisamente el McGuffin que utiliza esta serie, Cómo conocí a tu madre, es el hecho de no saber de la madre de los o la esposa de Ted Mosby hasta el final
de la penúltima temporada. Sí, finalmente la mamá es el MacGuffin Claro. y solo es la excusa para Y contarte solo- la historia de los amigos. Claro, y en estricto rigor es para contar la historia, las vivencias, lo que pasó, lo que no pasó, y que en el la última temporada en realidad se ve una vuelta absurda, que perfectamente como Friends funcionaría mejor y no sería tan chocante. Así que ahí ya tenemos varios ejemplos de MacGuffin, es un elemento entretenido a ocupar. Claro, y de hecho como se utiliza también te sirve incluso como comodín. Sí, A es mí- como una antesala para entrar en la historia de verdad. Claro, y de hecho yo le comentaba a un amigo que ojalá no esté escuchando, ahí un saludo a Francisco, le comentaba yo que este tema del MacGuffin, por ejemplo, trasciende incluso de distintas novelas. Pasa, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, donde tenemos el anillo único como un MacGuffin, donde primero se utiliza en El Hobbit. ¿Por qué? El Hobbit, recuerden, Bilbo Bolsón adquiere el anillo único dentro de una historia que no tiene nada que ver ni con Sauron, ni con el anillo único en sí, pero este MacGuffin después se convertiría en un poco más relevante, entre comillas, pero seguiría siendo la excusa para un viaje en la novela del Señor de los Anillos, precisamente, en la historia del Señor de los Anillos, en las películas, ya que a la larga sirve de excusa ¿para qué? Para propiciar el viaje de Frodo, el heredero de este anillo, para propiciar la salida de la comunidad, porque en estricto rigor cuando se reúnen todos dicen, pero este anillo es invencible, destruyámoslo, ¡pum! Y no, es indestructible también. Bueno, ocupémoslo, no podemos, no sabemos cómo, ya, ¿y qué hacemos? Miren, que según la receta, ahí hay un volcán a la cresta del mundo, ahí hay que botarlo. Sí, de hecho es bastante poco relevante, aparte de meterte al mundo de la sombra y esconderte así, más encima para Hacerte invisible. permitirte que lleguen los espectros. Claro, más encima para llamar la atención, así, aquí es como ponerse un faro, aquí estoy, aquí Ponerse un estoy. faro, claro, sí. Esa sería la excusa para ciertos elementos de la trama, en las películas sobre todo, y en el libro también, por supuesto. Así que ahí ya saben cómo identificar el MacGuffin cuando vayan viendo las películas o cuando vean a algún crítico de cine sesudo que quiera confundirlo y le diga, no, esto es el MacGuffin de la película. Ya saben, es un elemento que te lleva a la historia de verdad y que puede ser reemplazado por cualquier otra cosa. Y si no, lleguen ahí a su trabajo, al colegio, a la universidad donde estén y vayan a presumir, miren lo que me enseñaron aquí los monjes fanáticos. El MacGuffin que estoy usando. El MacGuffin, ¿sí? Y ahí les cuento la historia, sí. Para conquistar también les sirve. Hagámosle rapidito un saludo a nuestros amigos que nos están siguiendo en Facebook, ahí a Felipe Menantó que se conectó, a Angélica Ortiz también que está ahí, a Daniela Fernández, A Felipe Tapia, Felipe sí. Tapia también que está ahí compartiendo nuestra transmisión. Un saludo, chicos, ahí están conectados. Sí, yo te voy a contar otro elemento que se utiliza en las películas, que ¿Qué se otro? llama el arma de Chekhov. Este no lo conocía yo, reconozco que no. El MacGuffin me sonaba bastante, pero el arma de Chekhov no lo conocía. Sí, y aquí- sin embargo es bastante conocido. Sí, es bastante concreto. Está atribuido a un poeta, escritor ruso, que también fue médico, llamado Anton Chekhov, ¿ya? Y que en sus tiempos libres, además de torturar pacientes, matar sanos, de salvar gente, Como incrementarle el conocimiento en los libros de anatomía, diseccionando gente que nadie la va a reconocer. le gustaba escribir. Entonces, él tuvo muchos cuentos en ruso, y uno de los elementos principales que se le atribuye es que a él señalar que si tú un elemento lo pones en la mesa o en la imagen en el cine Dentro de la o narración. dentro de la narración en la literatura, es un elemento que tiene que dar tu utilidad, si no tienes que sacarlo. ¿Ya? Ya. Es como, por ejemplo, si mencionas una zapatilla, esa zapatilla algo tiene que hacer Sí. en la historia. O en una historia de misterio, por ejemplo. Si tú nombras que el investigador fue a su escritorio, tomó su libreta de notas, tomó su lupa, guardó la pistola en el bolsillo, es porque esos elementos son relevantes. Entonces, a lo largo de la novela, el investigador debiera, para poder buscar las pistas en la sala, ocupó la lupa. Y esa lupa le reveló Sí. algo, claro. Luego entrevistó a la condesa baronesa Donde duquesa tomó notas. y tomó notas en su libreta, en la cual pudo llenar los números para después descifrar una Y clave. puso pal que lee. Y en el último minuto de la novela, cuando se enfrenta al verdadero criminal y está atrapado sin salida, recuerda la pistola que tiene en su bolsillo y dispara a quemarropa salvándose. Entonces, con todos eso, los ¿eh? elementos todos estos elementos son útiles. llamados las armas de Chekhov, Ya. que son elementos relevantes dentro de la historia. Así es. Bueno, de Y tenemos hecho, algunos ejemplos, por supuesto.
Más aplicado parte de mi historia de tu narrativa. historia improvisada, con sí. un tremendo hueco así, ¿por qué usaría el arma al final y la tendría en el Es bolsillo? que tenía que esperar, pues sí, hay que darle el momento de suspenso. Ya. En las novelas de misterio, las armas de Chekhov son súper relevantes, Sí. porque le dan una pista al lector que después las va a ocupar. O sea, el escritor o el guionista no está jugando con el espectador, sino que lo está haciendo partícipe de la historia. O para que quede más claro, por ejemplo, en los videojuegos, en los RPG, en estos roleplay games. Hay muchas armas de Chekhov. Ese Claro, es muy buen ejemplo. Ese es muy buen ejemplo, porque en estricto rigor, cuando uno va a un calabozo y consigue un ítem especial, por ejemplo, una llave, un arma o alguna indumentaria, después el jugador se tiene que acordar o la tiene que usar en un capítulo posterior Sí, dentro de la trama. o alguna llave que hable de alguna puerta mágica Claro. o algún cofre. Entonces, en ese sentido, ese sería el arma de Chekhov perfecta. Sí. Claro. Tenemos en tenemos las novelas, ejemplo. por ejemplo. Que El Señor de los Anillos. ya lo habíamos tocado. En los primeros capítulos, cuando los hobbits están recién saliendo de la comarca, pasan por una zona donde están los tumularios. Los tumularios son espíritus de muertos, para que se ambienten. Y en esa parte, uno de los hobbits, Pippin, ¿sí? Merry. ¿O Merry? Me parece que es Merry, el que tiene una... Sí, encuentra una de las espadas y la recoge dentro de esto, logran salir de la situación y todo. una de las dagas de Dunedain. Una daga de Dunedain. Y esa daga le servirá después cuando ya llegamos al último libro, o en la última de la película. O la si tercera película, sí, por la decirlo tercera así. película, El Retorno del Rey, que es cuando ayuda a Eowyn a destruir al rey brujo. O sea, esa daga es fundamental porque el hobbit la utiliza Para hacerle daño. para hacerle daño y Sí. que Eowyn termine matando al rey brujo. Claro. De hecho, otra arma de Chekhov también que es importante y que no se menciona tanto son los objetos que Galadriel le entrega a la comunidad específicamente. Galadriel, acuérdense que después de salir de Rivendell llegan a un bosque de elfos donde se encuentran con la dama Galadriel, que para su viaje le hacen una serie de regalos. Y esta serie de regalos son útiles en distintas partes de la trama. Por ejemplo, la lucecita que le que le da, da sí. para iluminarlo en la En la poca oscuridad. claro. O el pan de lembas, que sirve para que ellos puedan ir aplacando el camino. Y es una explicación bastante simple para decir, oye, con un viaje tan largo pueden mantenerse con comida y tránsito. O el mismo traje, las mismas capas que tienen. Sí, las mismas capas, sí. Y con el amuleto con el prendedor, que les sirve para después reencontrar a los perdidos dentro del libro 2 y 3, por decirlo así. Sí, otra que utiliza bastante estos elementos que salen en las novelas y obviamente en las películas también es J.K. Rowling, Con la escritora de Harry Potter. Harry Potter. Tiene muchos elementos que son armas de Chekhov. El encendedor o el robador de luz de Dumbledore, el coche volador que después lo rescata. Y también Felipe Tapia, por ejemplo, nos llevó al punto la varita de Sauco de Harry Potter. También es un arma de Chekhov. De hecho, la reliquia de la muerte, la varita de Sauco, como bien lo decía Felipe, la misma capa de invisibilidad, que sí. le regala su padre a Harry Potter. Son elementos a ser utilizados, o sea, Claro. son armas de Y son Chekhov relevantes. completas. Y Los Horcruxes. Los Horcruxes, sí. Pero sobre todo en las primeras novelas, en las más simples, siempre hay un elemento que se le entrega antes a los protagonistas. El giroscopio, por ejemplo, de Hermione. Sí. Y que después son muy relevantes en la trama. O sea, es igual que usar un arma. Claro. No es tan literal que disparen. La Feliz Felicity, por ejemplo, que no Sí. me acuerdo si fue la 2 o la 3, que es esta poción de la suerte, Sí. que la sí. utiliza, Otra- la gana al principio de la película casi y al final la utiliza. Sí, correcto. ¿Viste? Así que es otro ejemplo ahí con Sí, el mismo Harry Potter, sí, en esa historia está relleno de armas de Chekhov. Ahora, otro ejemplo súper textual del arma de Chekhov tiene que ver con la trilogía Cornetto, con Shaun of the Dead. Específicamente esa película. Hay una escena donde hay un Winchester, un rifle Winchester En el bar que se llama Winchester. Precisamente, claro. Y donde los protagonistas conversan y dialogan, aparte de darte un poco, presentarte toda la trama, dialogan y discuten si esa arma realmente está cargada o no. Sí, Y y después, la utilizan y estaba cargada. claro, la utilizan cuando están encerrados en el mismo bar tratando de escapar de los zombies que ya logran penetrar al local, la toman y la disparan. Y claro, ahí resoluciona la pregunta esa de si estaba realmente o no cargada el arma. Sí, otro ejemplo lo tenemos en la película Aliens de James Cameron del año 86, donde Sigourney Weaver hace una demostración del uso del exoesqueleto. Y es un verdadero arma de Chekhov porque al término de la película deberá nuevamente usar el exoesqueleto para poder derrotar a la reina alien. Así que calza perfecto con la definición del arma de Chekhov.
Y también tenemos en otro anime, por ejemplo, llamado Little Witch Academy, donde ahora un personaje, Una persona es un arma de Chekhov, claro, sí. específicamente se convierte en este tema, que es la instructora del personaje principal, la profesora Úrsula, ¿Mm? que va tomando capítulo a capítulo mayor relevancia, siendo que al principio es un personaje secundón nomás. Sí. ¿Cierto? Sí, pasa bastante también el arma de Chekhov en las historias de Scooby-Doo o los viejitos de, ya sea en la 1 y en la 2 de Mi Pobre Angelito. Terminan siendo relevantes dentro de la historia para salvar a Sí. Kevin McAllister. Sí, sobre a todo Macaulay estos Culkin. personajes que pareciera ser al principio enemigos, pero que en realidad terminan siendo aliados poderosos al final de la historia, como para salvar la situación. Así que esos son Son los elementos más principales del arma de Chekhov. Tiene un nombre complejo, pero para que vean es bastante útil. Y como dijo Delagun, en los juegos de RPG sobre todo es vital este elemento. Claro, sirve para continuar la historia y muchas veces guía las tramas. Hay uno que siempre se me viene a la memoria porque me encantó, yo creo que me habrá marcado desde chico, el Super Mario RPG. La búsqueda de las 9 estrellas, si no me equivoco, era el subtítulo que tenía. Donde, claro, tú tenías que ir buscando estrellas para armar una historia que era muy bonita de por sí, pero bastante compleja. Y claro, en este caso armas de Chekhov que tienen son ir incorporando personajes que después van a ser importantes al desenlace de la historia. Así Sí. De hecho, en las películas más recientes, en Ready Player One, la monedita de vida extra que tiene es un arma de es Chekhov un arma de importante. Chekhov. Sí, Y, porque le permite terminar y utilizarla al final. le- No vamos a contar más. claro, la pasa Hay que, algunos que a lo mejor no la han visto. En la película es una monedita, pero en el libro es otra cosa. Sí, pero es similar el uso. Pero sí. el uso es el mismo, sí. Tiene el mismo sistema. Y vamos a hablar finalmente de otro recurso cinematográfico, Sí, esto la mayoría de la gente lo odia. porque en realidad te tiende a echar a perder la historia. Sí. Sí, es verdad. Ti- Aunque tiene si se dos usa usos. bien, si se usa bien, Sí, si se usa bien puede ser llamativo o puede dejarla así como contento al espectador. Ahora, espérate. Cuando se usa bien, generalmente, a mi parecer, permite a los televidentes, a los lectores, en fin, crear sus propias historias o teorías respecto de cómo va a terminar una historia. Antes de que obviamente la lean completa o saque el último libro Sí. o se termine la saga. O también te permite llevar a una extensión. También, o sea, como alargar más la historia, Sí, a veces innecesariamente. o prepararte para una segunda temporada o segunda película. Una patita, es como las escenas post-crédito muchas veces. Claro, pero es un elemento utilizado por los guionistas, utilizado por los creadores, que se llama el Deus Ex Machina y el Diabolus Ex Machina. Y el primero consiste es que en una situación donde la persona no tiene ninguna salvación y de la nada aparece la acción divina y el protagonista se salva. Es una y acción ilógica que no tiene sentido tiene desde sentido. el punto de vista práctico. Y te deja en cierta forma con un poco de sensación de ser estafado porque durante el desarrollo de la historia jamás te entregaron esos datos. Claro, es como, por ejemplo, imagínense que están ustedes rodeados de zombies en una esquina, no tienen dónde huir, ya ocuparon la última bala en esa ametralladora para poder matar vivos no muertos, o no muertos vivos, como sea, y de pronto aparecen extraterrestres que te abducen y te salvan de ahí. O aparecen estos dos monjes fanáticos Y cubiertos con armas. llenos de armas. No salíamos en toda la película, pero terminamos salvando el día. Claro, tiramos una bomba y mataron a Entonces todos el, los zombies. el y espectador salvan. dice, ¿y estos dos tipos de dónde salieron? Bueno, ustedes también a lo mejor dicen lo mismo, pero ¿de dónde salieron estos tipos? O sea, no me lo contaron en toda la película y... Claro, no han estado en toda la radio en toda la semana y ahora Sí. aparecen de pronto. Cuando salva el día se llama Deus Ex Machina. Claro. Y cuando te jode el día Te se echan llama a perder. Diabolus Ex Machina. Esa es Y la ahí gran puede ser también cuando ya los protagonistas quedaron listos, toda la historia redondita, bien contada, y salen con alguna trampa al final del guión en que te muestran algo negativo y el protagonista se muere. Por ejemplo, el protagonista ya luchó con los zombies, se salvó, los mató a todos, limpió la tierra, se va en un yate y cuando está en lo mejor tomando agüita, mete los pies a la agüita y sale un tiburón y se lo come. O, por ejemplo... No tiene ni un sentido. No. Ese es un Diabolus Ex Machina. Para mi gusto, puedo estar equivocado, pero para mi gusto, la mamá de Ted... Perdón, la La esposa esposa de de Ted. que es la mamá de los cabros chicos. Aparece Porque de la nada también. Aparece de la nada. Sí, pero en por la lo menos última ahí escena. se estaba... Sí. Era el objetivo. No, pero después en la siguiente temporada se muere al tiro. Po. Sí.
Dura poquito. Dura nada. Entonces, para mí no tiene lógica que la hayan puesto. O sea, lamentablemente, si no la ponen, tienen que haberle cambiado el nombre a la serie, han hecho muchas cosas, pero bueno. Sí, ejemplo en las películas tenemos, por ejemplo, del Deus Ex Machina en Toy Story, cuando la garra, que no tenía nada que ver con la historia, termina salvando a los personajes al final. Claro, en Toy son Story 3. los monitos, estos, los marcianitos Los que no tenían nada que ver. marcianitos que no habían estado en toda la historia y terminan salvando el día con la garra. Y que- Eso es un poco Deus Ex Machina. Ahora, en la 1 y la 2, o sea, la 1 y la 2 tenían cameos. Sí. Tenían apariciones Sí, así como no, fugaces, sí, pero en la 3 no tenían ni una relevancia. Entonces sale como de la nada. Y también, por ejemplo, muy cercano al ejemplo que dio Delagun, La vida de Brian de Monty Python, que son muy famosos cómicos, es que es una historia sátira de Jesucristo. También el personaje, cuando va cayendo, es abducido por unos extraterrestres y se salva. Y Mira, ahí terminó. Mira tú. Y no salieron Mira de tú, nada. Monty Python, vamos a hablar, ¿ah? Vamos a hablar con el... Y en Diabolos en Máquina tenemos, por ejemplo, La Laguna Azul, donde los protagonistas ya habían logrado hacer qué el barquito, sufrido eso. iban con el niño, iban esto y lo otro, y ya parecía que se lograban salvar, pero no, la vida los controla y ahí hacen que se tomen los frutos venenosos y mueren. Yo hace tiempo... Y termina la Hace historia. tiempo he Bueno, se visto- salva el niño, pero... Se salva el cabro chico, sí. Había visto La Laguna Azul y claro, la encontraba re triste. Pero ¿sabéis de lo que me acordé a raíz de ese mismo tema? De las teleseries mexicanas. Porque en esa donde, por ejemplo, no me acuerdo si era Esmeralda, no sé cuál de todas, era donde la tipa primero quedaba ciega. Y después, para ya mágicamente recuperar la vista. Y después le pasa algo más pasa terrible. Claro, no, tenía guagua y le quitaban la guagua. Entonces, Claro, ahí los guionistas se... no, y después se le acaba la idea. quedaba paralítica. Estos dos elementos a nivel creativo, muchos dicen que es cuando los guionistas ya no tienen otras ideas que hacer. ¿Viste? Si por eso yo te digo, ¿cómo conocí a tu madre? Hmm. Ahí no hallaron nada mejor que hacerla que matarla. Sí, Felipe Tapia nos da el ejemplo también que de estos elementos en la película Gone Girl, o Perdida, donde al final de la película, a pito de nada le aparece Amazing Amy y le dice al personaje de Ben Affleck que está embarazada. Sí. Cue. Y ahí Batman se fue a... Perdón, Se fue a Ben la Affleck vez, se fue a la como vez. dice Felipe Tapia, y ahí Batfleck se fue a la B. Claro, pobre Batfleck. O podría ser Batfleck de Batman. También se está yendo a la B. Sí. Así que... De hecho, por ejemplo, un muy mal Diabolos Ex Machina fue utilizado en The Amazing Spider-Man 2. Ah, ¿Por qué? con Porque con la introducción del... Bueno, el malo el malo, valga era la malo. redundancia, ya era malo. pero no malo convencía de, a nadie. no malo de villano. Spider-Man ya había vencido a Electro. Estaba todo relativamente solucionado Claro. y salen con la aparición un poco acelerada del Duende Verde con el único objetivo de terminar, como ya saben. Les decimos, ¿no? No, dejémoslo ahí. Véala. No la vean, léala. Pero sí. tiene Lean que el ver, cómic mejor. sí, tiene el que ver cómic con mejor. Gwen Stacy, el Duende Verde. No, sí, no, Y un ya sufrimiento. la dijiste ya. Pero es más fome, aunque no, yo diría que ni siquiera no calza ninguna de estas dos categorías, ni bueno ni malo, en la primera Amazing Spider-Man, donde aparece Rhino. Porque Rhino no hace nada. Po. También, no tiene ni un No sentido. tiene ni un sentido que aparezca y más encima es como Sí. para decir ya viene otra película. Sí, pero ahí no es tan malo, así que sería como un Deus Ex Machina, como que Spider-Man termina Sería salvando el día. un medio ex machina, porque cuando te digo no es ni Un bueno. Rhino ex machina. Un Rhino ex machina. Porque no aporta tampoco. No aporta. Si esa es la verdad, no aporta en nada. Así que estos dos elementos son muy mal utilizados en realidad, salvo que sea algo muy entretenido. Por ejemplo, en el final de Mortal Kombat 1, la película 2 es pésima, pero en el final de Mortal Kombat 1, cuando ya los van celebrando los luchadores, aparece la sombra de Shao Kahn. Ah, Que claro. no había sido nombrado mayormente en la película, pero es el enganche para la 1. Ese también O sea, es para un, la 2. es para la 2. También es un Diabolus Ex Machina. Sí, puede ser como un personaje ahí. Y nos queda uno más. Dos. ¿Dos más? Sí. Que estos son mucho mejores. Ah, ya, dale. El primero es el presagio. ¿ya? Ah, sí. El Llamado foreshadowing. El foreshadowing, yes. Y es un recurso literario donde el autor te adelanta algo que va a ser relevante más adelante. Y la idea es preparar mentalmente al lector para el desarrollo de la historia. Claro. El foreshadowing más famoso del cine vuelve con nuestra saga favorita, El Star señor. Wars. Ah, ¿y el Señor del Anillo? Pero sí, pero calmado. Vamos No. con Star Wars No, primero. no, Yo ya creo que está. es más... Tenemos 3 películas relacionadas con eso. ¿O con Stargate? Ah. Sabemos que Anakin se terminará transformando en Darth Vader. Pero, mira, a ver, Entonces hasta- es el presagio y te va entregando distintos foreshadowing para prepararte al lector. Por ejemplo, déjame terminar la idea.
Por ejemplo, bueno, lo parte desde el afiche, porque sale en la sombra de Anakin, Sí, sale la figura de Darth te Vader. revela el detalle. Te prepara con la pérdida de la mamá. Te prepara con el asesinato de los niños Padawan de la Academia Jedi. Te prepara cuando se enoja porque Padme Amidala le dice que las cosas no pueden ser como él quiere. Y todas esas cosas te preparan para enfrentarte. Cuando le va mintiendo a Obi-Wan, por ejemplo. Claro, ocultando cosas o la relación escondidas que va teniendo. Mira, lo que pasa es que con Anakin Skywalker me pasa una cosa medio extraña. Para mí, Anakin Skywalker desde el episodio 1 es un spoiler del punto un buque. Pues. No es que no es ni siquiera un foreshadowing, pues es un spoiler viviente. Porque tú, si no habías visto Star Wars, o sea, quien no haya visto Star Wars antes, ya anda a ver. ¿No merece vivir? No, aparte, ve el episodio 1 de corrido y vaya a cachar, vais viendo, oh, este niño se va a transformar en malo, algo pasa con este niño, ¿para dónde va? Pero si tú ya has visto la trilogía original, o sea, ya sabéis de antemano, tenéis para qué hacerte tanto show Claro, para sí. saber que ese cabro chico se va a volver malo. De hecho, por eso la excusa al final termina siendo pésima, a mi parecer, cuando políticamente podría haber tenido una motivación mejor. Sí, puede ser. Pero, Sí. bueno. Tú ibas a dar un ejemplo de Señor de los Anillos, Lord of the Rings. Claro. La escena que para mí me gusta, una de las más emotivas dentro de la película, tiene que ver con precisamente el o sea, el personaje que va a ser antagonista y que va a tener un papel fundamental al final en el desenlace de la historia. Y esto ocurre en la primera película, cuando Frodo conversa con Gandalf y hablan sobre Gollum. Claro, Gollum. De ahí nos remontamos a otra historia más, que también es por qué Bilbo le perdona la vida a Gollum, a este ser que, entre comillas, parece ser indefenso, pero a la vez como una sanguijuela, un parásito, como que no merece vivir por su condición. Sí, de hecho ahí Gandalf le da una grande frase: si no puedes, o está relacionado, si no puedes entregar la vida, ¿por qué te apuras en dispensar la muerte? Claro, básicamente enseñándole también de que no tiene por qué adelantar tanto los juicios y que ni los más sabios y doctos son capaces de ver todos los finales y por ende incluso la piedad que tuvo Bilbo en ese momento puede ser tener relevante un fin, claro. y influir en los destinos de todos en algún momento y que después en el final sabríamos que así fue. Chan, 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 chan. chan. Seguimos En con otros ejemplos, sí. ejemplo, volvemos a la saga de Cornetto, Shaun of the Dead. Al principio hay un foreshadowing espectacular porque como están tomando, que típico de conversaciones con una cerveza de por medio, aparecen conversaciones súper locas y los dos personajes principales terminan contándonos toda la posible película ¿Cómo va a suceder? en un presagio de todo lo que va a suceder. Y así sucede. Sí, de hecho, claro, es una antesala a la historia. Ahora, muy probablemente el lector, o en este caso el espectador, no se dé cuenta buenas a primeras de que se trata de un foreshadowing. Porque en este historia hay una Claro, conversación, sí. pese a que si tú has visto películas de ese calibre, lo más seguro es que te llame la atención de que para eso va. O sea, Sí. Ahí te da un presagio de toda la película. en realidad te cuenta toda la película antes de verla. O sea, Sí. es una especie de spoiler dentro de la propia película. Pero en fin. En Psicosis, en este caso, cuando Marion Crane escucha una discusión entre Norman Bates y su madre, le deja caer así la característica tóxica o malvada que es este personaje. Así que, pero ahí el bueno de Norman le hace una comparación que entre comillas da a entender lo que va a pasar en la historia. Le dice que su madre es tan indefensa como uno de aquellos pájaros disecados que están en la pared. Claro, un presagio de que la mamá de Norman Bates en realidad está Está loca, muerta. loca. Muerta. En Tiburón también tenemos el uso del foreshadowing, que es cuando están cargando los elementos en el barco y cargan la bombona de oxígeno y no tiene mucho sentido, pero termina siendo vital para matar al escualo. Claro, un elemento que de por sí puede que no sea muy relevante hasta el final, que es distinto, sí, y podría ser una especie de plot device. No sé si lo conocéis. Sí, esa vuelta de Claro, tuerca. Ese plot device que sirve precisamente para empujar la trama y que sin ese elemento no serviría. Claro, pero está apuntado más que a un presagio de algo que puede Claro. venir. Uno de los últimos también foreshadowing que tienen las películas fue en Star Trek, en la oscuridad. Hay una escena donde uno de los altos mandos de la flota estelar, interpretado por Peter Weller,
nuestro Robocop, digamos. Tum, Se pasea por todo esto delante. dicen que volvería. ¿Eh? Sí, dicen Está- que va a salir en la nueva. Podría Sí, buen salir en la dato. nueva- Puede ser, que será como Robocop. No creo. O como mentor de Murphy, puede ser. Quizá. Mm. Veamos. Tiene varias aristas ahí. Pero bueno, él se está paseando delante de distintos modelos de naves de la flota y para misteriosamente sobre una de las naves, y esa es la nave que al final termina salvando La Vengeance. Sí. No sé cómo se llama, un CS Vengeance parece que se llama. Vengeance, sí, parece que está O correcto. modelo Vengeance. pero- Y es la que aparece de sorpresa al final de la película. claro, que es Ese como el un arma buen- secreta que tenía la Federation. La Federation. Claro. Ese es un buen elemento del foreshadowing. Claro. Es interesante eso porque te permite en cierto modo vislumbrar una escena o un suceso dentro de la película que te lo cuentan antes, pero camuflado. Esa es la gracia, camuflado. Porque hasta que no lo veas, tú no te das cuenta, todo me lo dijeron antes. Pero hay otro elemento que funciona similar, pero tiene la función diferente. Y en este caso es de embolinar la perdiz, como dicen en buen chileno. Embolinar la perdiz, sí. O en este caso ser una especie de pista falsa. O cortina de humo. Cortina de humo, claro, exactamente. Un elemento que se llama red herring o Sí, la arenque rojo como Sí, traducción la literal. traducción literal sería arenque rojo, pero es un modismo que se podría definir como pista falsa, distracción, cortina de humo, embolinar la perdiz. Es un buen chilenismo ese para Sí. todos los amigos que nos Nos escuchan después de afuera, en los distintos países de Latinoamérica. Claro, ya saben ya lo que Así significa que embolinar la perdiz, cortina de humo, una pista falsa, engrupirte también, que es como También otro confundirte un modismo. poco. Sí. Claro. Y, Todos están relacionados. Sí, y bueno, en inglés se llama red herring. ¿Y cuál sería un ejemplo en película más actual? En el Código Da Vinci, tanto en la novela como en la película, el de Dan Brown, del escritor Dan Brown juega bastante bien con este elemento. El red herring, la idea es confundirte para que el Tú espectador o el lector después algo. se sorprenda y diga, oh, caí en todas las trampas, Claro. en todas las trampas que me puso el escritor o el guionista. De hecho, pasa mucho, por ejemplo, con confundir el villano a la historia. Tú Sí, crees en las que es tal películas- persona. En las películas de misterio pasa bastante, Sí, sí. tú crees que es tal persona porque te dan pistas, porque los indicios apuntan a que esa persona está relacionada con los hechos y resulta que no es. Sí. Ahora, ojo, que este elemento bien utilizado te tiene que llevar a confundirte y a engañarte, pero cuando la persona relee o revé, diga, en realidad me enredaron nomás. Pero está claro cuál es O sea, el común. tú Bien podías utilizado eso. sacar las pistas y en realidad Sí, entender que no, y de no fue sacar así. cuáles son las pistas falsas y todo. En el caso del Código Da Vinci, durante gran parte de la trama del libro y de la película, uno cree que el culpable de todos estos problemas o estos enredos es el obispo Aringarosa. Claro, porque está relacionado con que la iglesia persigue, en este caso, al elemento vital, al heredero. Claro, pero finalmente es utilizado para camuflar al verdadero villano de la cinta. Que es el que está detrás de todo y que financia finalmente y que es más cercano que a propio amigo del protagonista. Claro, es una película que ya lleva su tiempo, así que vamos a decir, bueno, el personaje interpretado por el actor Ian McKellen Sí, es el verdadero villano y siempre desconfiamos del pobre Alfred Molina. Que era Por el- ser era el- latino, no. No, porque es el que parece Por favor, verdadero no. culpable. Más encima él parece que le diera las instrucciones al malo, a Silas, A o Silas, Silas, claro, interpretado por Paul Bettany. Este monje que no tiene nada que ver con No nosotros. tiene que ver con nosotros porque ese se castiga y se pega el pobre. Nosotros Además no que somos sadomasoquistas. es clarito, A menos por es plata, albino no. y todo así que. No, depende, no, ni por Pero plata. todo el rato la novela y la película te tratan de engañar con que Aringarosa es el culpable. De hecho, la gran clave de Dan Brown es que además Aringarosa, si es tomado del italiano, es muy parecido, se puede traducir similar a arenque rojo o red herring. Ah, mira. Es un juego de palabras ahí Tiene su utilizado del pequeño italiano. foreshadowing también metido, ¿ah? Claro, si sabía ahí italiano De antiguo, hablar italiano, ya. de los Medici, de Florencia. Ya, ponele. Otro, en este caso, arenque rojo o distractor, es yo lo- precisamente. Que yo lo encuentro fabuloso. Y en realidad, cuando vimos es la cuarta película, no estoy seguro, perdónenme los fanáticos de Harry Potter. Ahí sí no me acuerdo si es en El Príncipe En El Príncipe Mestizo. Mestizo. Ahí Pero es donde te- sabemos la verdad, Pero no totalmente. hasta cierto punto. Ahí igual todavía te queda cierta duda y se complementa en la segunda parte de las Reliquias de la Muerte. Claro, entiendo yo que en el libro está mucho más claro quién es el príncipe mestizo y hablamos de este personaje que precisamente es el distractor, el profesor Snape, Severus Snape. ¿Y por qué es un red herring tan bien utilizado?
porque lo utiliza a lo largo de toda una saga, no es solo una película Exacto. o solo un libro. O sea, ya en a el lo largo de primer toda la libro saga. te da la sensación de que fuera el antagonista de Harry Potter. Sí, de hecho. Más allá de que fuera el villano. Sobre todo en de la el primero, donde tenemos al profesor Quirrell y Snape siempre el malo y Quirrell el tontito ahí. Claro. Y era el verdadero malo de la piedra filosofal. historia. Sí. Entonces ahí ya es utilizado. Y toda la saga te hacen creer que Snape Está en contra. que es tiene malvado odio, y todo. sí. Y que tiene odio y en realidad cuidó a Harry a su manera y también O sea, camuflándose como un doble espía. Y cumplió la promesa que le hizo a su madre. Sí, Sí, también a era Lily Potter. a Lily Potter, porque también la amaba. Oh, gran Oh, novela. te contaste todo. Pero bueno, el que tienen No, que haber leído, no, visto sí. Harry Potter. Me conté solo la historia de Snape, ¿no? No contamos a Dumbledore. A Sí. Dumbledore. Y está muy bien llevado porque hasta el final prácticamente no sabes. No, No, sabes no. en concreto. De hecho, El- tampoco sabes. Oye, ¿lo revelo o no lo revelo? Que lo que hace en la Dale nomás, sí. a quien mata a Es con Severus spoiler. Snape. Es con spoiler. Que dale creíamos nomás. que era cierto personaje y no lo fue tampoco. Sí, dale nomás. Cuando vemos que Dumbledore es asesinado y muchos creen que Dumbledore. fue Malfoy quien asesina y en realidad fue Severus Snape. Claro, para salvar a Malfoy también, porque Pero, claro. es lo que le pide el Dumbledore se sí. lo pide. Le pide a Dumbledore que él sea... Y por otra razón más, porque también tiene que ver con el final de Harry Potter. Sí, La varita de Sauco. la varita de Sauco. Así es. No, y además que Albus ya estaba contaminado. Él creía que iba a morir porque cuando tocó uno de los Horrocruxes quedó pseudo envenenado. Sí, sí. Y con eso terminó salvando el alma de Malfoy también. Pero la parte más rebuscada, como te digo, fue el tema de la varita. Porque si no fuera por eso, la varita de Sauco hubiese sido efectiva en manos de tú sabes quién, Del innombrable del innombrable. Lord Voldemort. Claro. Y como resulta que él se la quitó a... o sea, fue Harry Potter el que desarmó a Snape, se convirtió en poseedor y dueño de la varita de Sauco. Cuando en realidad el que la estaba usando era el maloso. Pero bueno, volvamos a esto no es de Harry Potter. Esto sí, es al Red solamente- Este es un elemento súper entretenido para Sí. que lo vean después en las películas. En la película, por ejemplo, 12 monos, con el aviso inicial que parte que nosotros lo hicimos del ejército de los 12 monos, Qué buena. todo el mundo le echa la culpa que ellos fueron los responsables de la Ellos- catástrofe ellos en crearon el futuro. la epidemia de alguna forma, sí. Y no tenía nada que ver en realidad. O sea, es lo que te digo yo, es como el mensaje que se da a medias y Mm. por ende tú lo puedes malinterpretar y termina siendo cualquier cosa menos lo que tú quieres. Sí, ahí tu apreciación del viaje en el tiempo, la mala interpretación, genera también un posible red herring. Sí, de hecho hay una serie también que tiene que ver con esto, que la tomaron como 12 monos, como para tratar de expandir la trama de los 12 monos. De la película. Pero no me gustó tanto porque en realidad creo que la película está bien cerradita. Sí, la serie está en Netflix, por si Sí, acaso, por para si los acaso para que la vean. fanáticos. Así que, Otro ejemplo que tengo, es uno de mis libros favoritos y una de mis películas favoritas, es la versión de Alfonso Cuarón, Grandes Esperanzas, donde el protagonista Pip, él mismo se autoengaña y por ende autoengaña también al principio al lector y al espectador, creyendo que es la señora Havisham quien lo rescata de la pobreza y le financia sus estudios bueno, en la novela como de caballero para volverse un señor y en la película de Cuarón le financia los estudios de arte para que él pueda llegar a exponer y ser un miembro. ¿Por qué? ¿Y por qué todos nos engañamos? Porque obviamente la señora Havisham era una mujer adinerada y todo que tiene que ver con toda su relación de Pip con Stella en la película. ya, mira, Pero finalmente es donde conoce y el verdadero responsable de sacar a Pip de la miseria es un reo que él al principio de la película, bueno, y en el libro también sale, pero al principio de la película, interpretado por Robert De Niro, él lo ayuda. Entonces el presidiario se mantuvo vivo gracias a la ayuda de Pip y en retribución lo saca de la pobreza y en el libro algo similar. Ambientado obviamente como una novela de Dickens, obviamente ambientado en esos años y la película una versión más actualizada, Claro. con Ethan Hawke y Gwyneth Paltrow. Claro. Ahora, te pregunto, esto es como un examen, a ver si podemos dilucidar qué sería este personaje que a mí me trajo a colación. Y esto para terminar. El personaje para mi gusto más subvencionado de una saga, en este caso Star Wars, es Boba Fett. ¿Qué sería? Podría ser encajar en el personaje del Red Herring, Es que o podría ser un Forsaken, porque vaticina qué va a pasar después.
O podría ser un McGuffin. Es que en realidad es un personaje más, yo no lo encontraría dentro de estos elementos. ¿Tú tienes alguna noción? Para mi gusto es un diablo ex máquina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un elemento que simplemente te caga la onda. Porque tiene una cantidad de fanáticos que me van a matar, pero tiene una cantidad de fanáticos. Te quisiste meter en las patas de los caballos al término sí, me quise terminar este episodio mal. Y en estricto rigor, o sea, Cuando los fanáticos nos escuchen después en Spotify, guarden para matarlo y quemarlo vivo. no, ya sabes, aquí en Hobby FM, aquí en Inés Palmas, vamos a estar. ¿Ah? Toquen el timbre nomás por si acaso, chicos. Así Le que, gusta a los controladores. claro. Así que, no, mira, yo creo que, como fuera de broma, yo creo que tenemos varios elementos que hemos conversado en este episodio, que muchos de nuestros amigos que a lo mejor no lo conocían por los nombres, pero lo han visto en las distintas películas que ustedes son fanáticos, que reconocen en sus sagas favoritas y que sirven precisamente para hilar toda la trama, todo lo que ocurre en la historia, y que son elementos narrativos que también te sirven para sorpresas, como giros de argumentales o para darle más dinamismo a la narración, para que no sea simplemente una historia tan simple como El viaje del héroe, que lo contamos también en otro episodio. Sí, correcto. Así es. Ahora, lo que sí, hay dos de estas herramientas que están absoluta y totalmente prohibidas en una novela de misterio o de investigación o en un thriller de suspenso, que son el Deus Ex Machina y Diabolus Ex Machina. Salir con un elemento ilógico y de la nada, ya sea para bien o para mal, está totalmente prohibido en una novela de misterio porque rompe las leyes de la novela de misterio, que es que el lector tenga todos los datos para poder saber cuál es la verdadera causa de la investigación, el verdadero asesinato, el verdadero motivo de una muerte, etcétera. Entonces, si tú juegas con el lector en una película o en un libro o en un cuento que puedan ustedes escribir, con estos dos elementos, sáquenlos del... Se los contamos porque sabemos que de repente pueden ser atractivos o están en las películas, pero los otros son mucho más entretenidos. El presagio, el red herring es vital, o sea, tratar de engañar al lector con un personaje. No siempre se usa, pero puede ser súper súper buen claro, llevado. para sí. tener un plot twist que enganche. Claro, un giro ahí abrupto Sí. pero recuerden que en una buena novela de misterio siempre tiene que estar el personaje ahí disponible para que el lector Si se dé no, cuenta. vean la o el película espectador. esta Clue, que es un clásico de novela así, que tenía varias versiones, y hagan la prueba, traten de parar antes de llegar al final y con las pistas que te entrega la película, ver si son capaces de determinar quién fue el asesino. Háganlo, a ver qué les parece. Y nos comentan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y la página monjesfanáticos.com, donde ustedes pueden encontrar todos los detalles de los artículos, incluidos estos temas que conversamos hoy Sí, en el episodio. Con sus de Monjes. ejemplos para que después los puedan presumir ahí con sus Así es, amistades. que se les olvidó un detalle, vayan a monjesfanáticos.com y ahí lo tienen. Vamos a dar el ganador de nuestro Funko Raiden, del especial de Mortal Kombat. Usted, amigo, ahí usted va a ser la modelo. Sí, es nuestra que- arma de Chekhov. Lo pusimos ahí, pero lo íbamos a Claro. utilizar al final. Gracias Así a que la está totalmente justificado. Gracias a la página sorteados, tenemos que el ganador Vamos a ver de los que participantes. se lleva, y el ganador es Felipe Menantó, nuestro amigo que compartió el video y también nos estuvo mandando saludos ahí en sorteo.com. Lo vamos a poner ahí en el Facebook de Monjes Fanáticos también para que sea Sí, transparente. así que se ha ganado, se ha ganado el Funko Pop de Funko Pop Raiden. de Raiden. Así que ya nos vamos a Así contactar que- con él a través de interno. Sí, con- él es de Santiago, así que nosotros Claro, veremos cómo le hacemos llegar su Funko, o tal vez si puede lo invitamos. Sí, si quiere venir Si quiere a venir a parlotear. participar. Y también por nuestros amigos fanáticos, si alguien quiere participar de alguno de nuestros programas, O sugerir algún tema como varios de nuestros fanáticos han hecho. así es, también. Esta era una de las cosas que nos habían pedido, Claro. hablar un poco del McGuffin. Y metimos más elementos y todo. Sí. De hecho, nos damos mucho en nuestro correo, que es monjesfanáticos@gmail.com. Pero si quieren sugerirnos un tema, algo que queramos que nosotros les reseñemos, ya sea serie, película, en fin, mándenos un correo a monjesfanáticos.com o al Twitter, también que es mucho más rápido de repente, Twitter, @monjesfanáticos, para que nos den su sugerencia. Igual, una vez al mes hacemos una encuesta Para el programa del mes, sí. Sí, para que nuestros amigos fanáticos también vayan ahí Vayan participando. en las redes sociales, Sí. y Así que sepan ya- qué temas quieren Ya para los meses siguientes. pronto les tendremos novedades para el mes de septiembre. Así es. Así que ha sido un buen programa, estimado.
Sí, ¿no? ¿Tenemos algún saludo que quieras mandar, algo más para el cierre antes de despedirnos? No, de la a todos transmisión? nuestros amigos que nos han estado escuchando, a Felipe Tapia, Felipe Menantó, que estaban ahí, Francisco Vizcarra, También se suma un saludo a Francisco. a nuestros colaboradores también, a Monje Icónico, Meteoro de repente, Juanfi también que nos escucha, Víctor Sandoval, Fabián Vallejo que también ha participado en algunas emisiones, así que un abrazo a todos y un especial beso a Daniela Fernández. Sí. Mandar un saludo también ahí a nuestros amigos a Juan, a nuestro amigo Juan, lo vamos a nombrar así nomás, porque le mandamos la cariñosa noticia del saludo del lanzamiento del juego O Menos Zorro. Él sabe, así que... Eso es ají, señor de Lagún. No. Eso es pelear con él. No, pero es que yo voy a hacer una reivindicación, espérate, déjame terminar. Y a Gaudí que lo expatriamos por fin de este... Sí, va a volver. No, vuelve. No, pero fuera de broma. Mira, gordo. yo quiero hacer una aclaración. A raíz de una noticia que salió en Bio, que para variar Bio dice cosas negativas. ¿Ya, Pío Pío? ¿Ya? Pío, claro. Pío no es tu radio, porque lo es Hobby FM. Queremos aclarar. Hay otra empresa chilena que ha lanzado ya 3 juegos para PlayStation 4. Así que por favor, infórmense mejor, ¿ya? Así que con todo un saludo para el grupo de Ace Team, que ellos sí, como desarrolladores chilenos, han tenido poca difusión, pero ya han sido capaces de tener juegos para PlayStation 4, para Xbox también, y también para la 360, obviamente, y Play 3. Así que, por favor, Bio, ahí corrijan ahí su información. Porque dijeron que era O Menos Zorro era el primer videojuego para PlayStation 4 de Chile, y no es así. Así que bueno, un saludo, amigo mío. Un abrazo, ha sido un gran programa. Así que, y recuerden que todos nuestros episodios están disponibles en monjesfanáticos.com, en Spreaker, Spotify, YouTube y Facebook. Así es. Y un saludo para toda la gente que está en mi casa y que nos estaba esperando. Y listo, sería todo. Hasta una próxima oportunidad. Hasta la siguiente oportunidad. Nos estamos despidiendo. Adiós, hasta luego. Chao, chao.